Muchas gracias, Edgardo, por estar aquí. Es un placer para mí conversar con tan connotado personaje del mundo espiritual de Chile, que has invitado y has organizado estos bonitos, hermosos festivales y has invitado y conocido tanta gente tan especial del mundo de la conciencia. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí hoy día con nosotros. Al contrario, Sí. muchas gracias a ti. No, y no es para tanto tampoco. Bueno, sí, Gracias, sí. gracias. Pero Hay que es ser rico modestos conversar. en la vida. Pero sí, es muy hermoso lo que has hecho y te felicito por eso. Y muy linda la labor que haces con el MCA Festival, con el MCA Canal, con el programa Conversando en Positivo, que comenzaste mucho tiempo atrás en la Radio Universidad de Chile, ¿no? Y que has continuado con ese programa ahora de manera online. Claro. Así que yo te veo de vez en cuando, los entrevistados que tienes son siempre muy interesantes, gente de muy bonita trayectoria en el mundo espiritual, en el mundo de la conciencia. Así que bueno, por eso, sí, de verdad estoy muy contento de que estamos conversando hoy día. Gracias. Déjame presentarte y nos largamos, ¿ya? Vale, ningún problema. Bienvenidos a todos, a todas. Les comento, Edgardo es ingeniero comercial, hoy dedicado a trabajar para la nueva humanidad que está emergiendo, con más de 35 años en proceso de crecimiento y trabajo de la conciencia y fundador del MCA Festival, Mente, Cuerpo y Alma, y del programa Conversando en Positivo, y de las plataformas MCA Canal y MCA Canal en YouTube, con más de 130.000 suscriptores, probablemente ahora sea más. Y bueno, eso, es un placer, es una alegría estar aquí conversando hoy día contigo. Nos costó ahí coordinarnos con la fecha, tuvimos el mes pasado un intento fallido, pero bueno, muy contento, aquí estamos. Saludos desde Lao, saludos desde allá, Edgardo desde Chile. Así que impresionante como las distancias se acortan en estos tiempos, ¿eh? Sí, sí, Decía, con estas Laos con plataformas. Chile, ¿cuánto kilómetros debe haber de distancia ahí? Claro, era imaginable hace algunos años atrás y yo creo que también es parte de lo que estamos creciendo como espiritualidad, como entender que podemos conectarnos a pesar de las distancias. De ¿Mm? todas maneras, Sí. sí, Edgardo maravilloso. sí, Edgardo, es la primera vez que te tenemos en este canal, entonces me gustaría preguntarte un poquito de tu vida, si nos puedes dar un resumen. ¿Cómo fue que de ingeniero comercial pasaste a este programa radial que lo hacías con alguien que teníamos invitada, hemos tenido invitada aquí también, a Daniela Reinero? Y cómo fue que comenzaste con el Festival Mente, Cuerpo y Alma? Y bueno, eso, si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria, de tu vida, Bueno, para que te bueno, conozcan. perfecto. Sí. Eh, bueno, mira, desde bastante joven yo he tenido ciertas inquietudes en términos, no sé si la palabra es espiritual, sino en términos de saber qué pasa con la vida un poco. Me metí en meditación trascendental, tuve la masonería, eh, conocí después al que ha sido mi principal mentor en esto, Darío Salas Sommer, creador del Instituto Filosófico Hermético, eh, quien ha sido mi maestro, se puede decir, en el camino a la conciencia. Y paralelamente estudié, bueno, en la Universidad de Chile. eh, no he sido nunca muy buen alumno, pero por distintas circunstancias de la vida pude entrar a la Universidad de Chile y terminé de estudiar ingeniería comercial. Empecé a trabajar en trabajé en un banco, en dos empresas grandotas y llegó un momento dado en que bueno, me metí en muchos negocios que no me fue bien al principio, tuve problemas y en un momento dado dije, bueno, me tengo que independizar porque ya no puedo seguir trabajando, digamos, en forma como empleado y además ya tenía deuda y además me quería independizar, etcétera, etcétera. Y esto paralelo a un trabajo interno que seguía en esta escuela, Instituto Filosófico Hermético, y siempre en un momento dado me propuse que yo dije, bueno, si me va bien económicamente, gran parte de este
bienestar económico, yo quiero hacer un aporte a la sociedad con lo que yo he ido aprendiendo a través de Darío Salas, es decir, contribuir. Y bueno, producto también de trabajar ciertos defectos, por ejemplo, la timidez, muy introvertido, etcétera. Me metí en un trabajo en teatro, por ejemplo, estudié teatro para trabajar esas limitantes. Y también en un momento dado empecé, bueno, todo si uno se da cuenta, yo creo que te pasa lo mismo, que todas las relaciones, de repente los contactos que te aparecen en la vida, uno cree que son circunstanciales, pero tienen un sentido. Yo en un momento dado conocí a una persona que ya tenía un programa en la Universidad de Chile. Bueno, para serte muy corto, después al independizarme, Disculpa, también en la Radio Universidad de Chile. en la radio, Ya, pero antes de eso, yo ya, al tomar la decisión, el último trabajo fue en un banco, y en ese banco, por distintas situaciones, me llegó un cliente que, que era un tipo muy conocido y empezó a desarrollar una feria de computación en un hotel. Y para eso necesitaba dinero para poder como implementar el recinto. Y yo me llegó ese proyecto a mí y le financiamos, pero no le fue muy bien porque no era buen administrador, y ahí como que encontré la oportunidad para salir del banco y le dije, mira, yo me hago cargo de esto, pero todos los proyectos adicionales, yo tengo una participación, quiero tener una participación. Mm, Y él me dijo que bueno, porque le convenía, y ahí claro. empecé a trabajar en organización de ferias y congresos. Y al Mm, corto tiempo me independicé y creé mi propia empresa organizadora de ferias y congresos. Y mm, por distintas razones empezaron a surgir un montón de ferias. Empecé a viajar a Estados Unidos, aquí en Brasil, Ferias de Argentina, distinto tipo, ¿no? distintos Porque esa rubros, como era de claro. computación, de tecnología, claro. Ferias qué sé yo, de supermercados, todos los proveedores de supermercados, hice Ah, el Salón del ok, Automóvil, la ya. feria de camiones, el tema textil, tema juguete. Te Me empecé convertiste a en un involucrar organizador de eventos, en una organización de ferias principalmente y de ferias. congresos. Sí. Ya. Y en un muy corto plazo me empezó a ir muy bien, digamos, empecé a Mm, desarrollar ferias en Chile que no se hacían, porque en Chile aquí se hacían muchas ferias muy generalistas, como la feria FISA, no sé si te acuerdas, o la sí, feria del hogar, pero no ferias muy especializadas, y me claro. independicé completamente y empecé a hacer ferias especializadas. eh, y bueno, esto iba muy paralelo con el trabajo interno, en Mm, el sentido, ¿cuál era el trabajo interno? Principalmente era foco, lo que yo iba aprendiendo en el desarrollo espiritual, que eh, hoy día se habla mucho con la película El Secreto y otros, que uno puede co-crear, y yo me había planteado un objetivo material también. mm, Entonces, cuando me planteé ese objetivo material, ahí también me planteé después el otro propósito, que parte de que como me vaya este objetivo material, iba a ser un aporte al desarrollo humano y a la sociedad. mm, Y entonces empecé a co-crear anualmente montos, digamos, con proyectos específicos, pero con mm, tal X valor que quería llegar a fin de año. Y también empecé también entonces con un trabajo de súper esfuerzo, que es un trabajo que también Gurdjieff, no sé si has escuchado, un- claro, el cuarto un- camino, un- Gurdjieff. el Sí. cuarto camino, y para mí fue muy importante él también. Mm, Y bueno, Darío Salas, él lo planteaba mucho, que uno de alguna forma tiene que estar generándose desafíos en forma permanente. Entonces mm. empecé a levantarme muy temprano y a trotar. Y a través de ese trote iba co-creando el objetivo material. Eh, Mm. O sea, y eso, lo ibas pensando mientras tratabas. claro, iba creando el objetivo. Los objetivos los planteaba Ah, permanentemente o antes, una vez ok, cada ok, ok, ok. año. Ya este año, a fin de año, no sé, por darte un ejemplo, quiero tener 20 millones al final. Y los objetivos estaban relacionados con las ferias que ya estaba organizando. Entonces, Mm, iba todo como de la mano. Y bueno, y ahí surge que en un momento dado conozco a una persona que estaba en la radio,
pero no era de la radio, sino tenía un programa en la radio que se llamaba Personas con Cuento. Y ahí me invitó que si quería participar en el programa y al corto plazo ya conocí al director de la radio y todo, y se me ocurrió independizarme con la radio, digamos, decir, ya, me la voy a jugar y voy a hacer un programa solo, que se llama Conversando en Positivo. Entonces fui donde el director, le dije, mira, quiero hacer este programa donde quiero invitar a gente que aporte con temas de salud, de conciencia, de esto, lo otro, y yo invito todo. Y bueno, él me dijo que bueno, igual tuve que pagarle por el programa a él, digamos, por estar en la radio, y así partió Conversando en Positivo. Entonces, y bueno, eso ya son muchos años, y eso fue parte también de un desafío personal, porque siendo tímido, medio introvertido, yo nunca hubiera pensado que iba a entrevistar gente. Qué bien. Entonces era ese desafío, y de ahí fue surgiendo también en un momento dado el compromiso de desarrollar cosas que aporten y que tenga un área de desarrollo humano en esta empresa. Y ahí empezó a hacer varios encuentros. Por ejemplo, invitamos al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y hicimos el tema, un seminario con él de calentamiento global en Chile, donde llegaron los presidentes de la República, en ese tiempo era Matei, llegaron los expresidentes, un montón de gente. Invitamos también en otro momento a Amit Goswami, un físico cuántico, a Joe Dispenza, lo hemos invitado 2 veces, y empezamos a hacer encuentros distintos. Y como organizaba ferias, ya tenía contacto con distintas personas a través del programa de radio. Dije, bueno, ¿por qué no hacer un evento que pudiera integrar muchos conferencistas, se puede decir, y dar la oportunidad a muchas personas de que puedan conectarse con estos temas? Y ahí surgió también, entonces ahí surgió el festival también, MCA Festival, de hacer, como ya tenía experiencia en organizar cosas, en ferias, todo. ¿Y cómo se te ocurrió el nombre o de dónde nació la idea? Bueno, que M viene de mente, C de cuerpo y A de alma. Entonces, en el fondo, buscar un nombre que pudiera integrar los temas que se quisieran tocar en el festival. Entonces, aquí en el fondo son las distintas áreas que relacionan a la mente, al cuerpo y al alma. Entonces, tú empiezas a pensar a ver qué cosas se pueden trabajar con la mente, que hoy día terapia, etcétera, etcétera. Lo mismo con el físico, con el alma. Y ahí surge, y después después surgió la idea, bueno, crear MCA Canal, digamos. Siempre he tenido como la idea de haber tenido un canal digital, en todo lado. Y las cosas se fueron dando de crear este MCA Canal. Tenemos MCA TV, MCA Festival, MCA Radio, tenemos una radio que se llama MCA Radio también. Entonces, como ahora ya no es necesario tener un canal digital, porque ya teníamos un canal YouTube, que al final igual es un canal digital. La pandemia en ese sentido ayudó bastante a expandir más todavía el concepto. Entonces se fue relacionando ambos mundos, digamos, el trabajo interno con el encontrar como el propósito, y también el desafiarse en términos de los aspectos que uno podía tener limitantes. Porque claramente una de las principales limitaciones mías eran esas, muy nativez, muy tibio, no, sin involucrarme mucho. Entonces aquí había que jugárselo un poco, y así ha ido surgiendo, digamos, de lo cual estoy muy contento en realidad. Claro, o sea, mucho de quizás lo que propone Darío como trabajo espiritual, como dices que es tu maestro y que sigue las prácticas que él propone. Entonces, imagino que por ahí venía como el desafío de lanzarte a hacer cosas hacia afuera, no solamente explorar hacia adentro, sino lanzarte al mundo exterior y compartir aquello que ibas aprendiendo y las personas que ibas conociendo. Claro, exactamente, y tenía que ver también con, yo nunca pensé que iba a terminar organizando ferias, tampoco, nunca estuve
surgió. claro. El De- mundo te llevó para allá. claro, entonces, por ejemplo, me gusta la astrología y Mm, me hicieron la carta natal hace muchos años atrás sí. y ahí me aparecía eso y me lo había dicho mi profesor de astrología en un momento dado. Mira, tú Mm, en varios años más vas a tener que estar trabajando en algo como que esté arriba de la ola, me dijo, mm, trabajando con harta gente, como con hartas personas, trabajando con mujeres y con cosas que aporten. A mí en ese momento mm, no me hizo mucho sentido, pero también después, a medida que iban surgiendo todo esto, me recordé de lo que era la carta natal y mm. que tenía que ver con lo que me había dicho él antes. O sea, Hacía trabajar con sentido. en arriba de la hora, digamos, en este tema de desarrollo de la conciencia, Mm, que no se hablaba mucho, claro. con entregándole a muchas personas y también trabajando, siempre he trabajado con muchas mujeres. Entonces, Mm, como que calzaba todo. mira, Y ahí uno va viendo que la astrología también es bien real, porque te sirve. sirve Sí, mucho, sí, te claro. entrega mucho material, ¿no? Sí. Sí, mira qué entretenida, qué simpática, qué profunda tu vida. A veces se cree que el camino espiritual es solo para adentro, pero tú has hecho un trabajo mucho para afuera también. O sea, todo eso que has hecho para el mundo exterior, para afuera, los festivales, las organizaciones, todo eso, los programas, ¿no? No hubiesen sido realidad si es que no hubieses trabajado tu interno, lo que decías tú, tus Por límites, supuesto, ¿no? claro. Mentales, tus límites de tu personalidad, eso de que tomaste clases de teatro y ahí trabajaste tu personalidad para expandirte. O sea, todo eso va en comunión con el crecimiento de todas esas actividades que has desarrollado en el mundo externo también. Claro, de todas maneras. Por eso que es importante, a medida que van pasando los años, como que uno vaya integrando todas las experiencias y viendo hacia dónde te llevan un poco la experiencia y también en el campo, se puede decir, de trabajo interno, por dónde uno puede aportar, porque Mm, Darío también siempre ha planteado, y lo he escuchado de otros maestros también, que lo que uno va profundizando, aprendiendo, también tiene que aportarlo de una forma. claro, claro. No guardar. Sí, Eh, o sea, tienes que experimentarlo. Eh, sí. entonces, al ver en este caso la profesión, al ver que me había incorporado en tema de organización de grandes personas, donde digamos, se llamaba a muchas personas, Mm, dije, bueno, si está toda esta información y puedo hacer todo esto, ¿por qué no hacer algo que en el fondo pueda convocar a muchas personas en un cierto mm, momento? Y es lo que claro, hoy claro, día con un canal que tiene miles de seguidores. claro. Entonces, es como que da la opción de que la enseñanza tú la puedas ampliar más Expandir rápido, más, sí. expandir, Y especialmente en estos llegar, tiempos. sí, y llegar a mucha gente que no sabe de estos temas y de repente ve ahí, oh, sí, sí, voy a ir para ver de qué se trata. Y claro, o sea, así veo en el último MCA festival que hiciste, ¿cuánta gente llegó? Eh, Como 10.000 personas. 10.000 personas, imagínate, o sea, diez Wow, mil personas interesadas en el trabajo de la conciencia, o sea, claro. interesadas en desarrollar su conciencia, en abrir, en expandirse, eh, en la Exactamente. espiritualidad en cierta forma. Claro, y a mí siempre me habían enseñado y que siempre me llegó bien adentro, me dijeron, mira, con una persona que le llegue un mensaje y Mm, esa persona con transformación ya es un logro, un trabajo bien hecho. claro, Siempre claro. se me ha quedado eso, en el fondo, claro, si uno llega con esta, porque me pasó a mí, o sea, recibí esta información y me cambió la Mm, vida. mm, Entonces, lo mismo le puede pasar a muchas otras personas, porque uno cuando claro. se da cuenta que la vida tiene una trascendencia mayor a la común y corriente que llevamos, pucha, que cambia la vida, ¿no? Me imagino que te Mm. pasa. Mm. O sea, te da, siento yo, en el fondo me ha ido pasando a mí en mi camino más modesto también, ¿no? De sentir que es lo que te ayuda a levantarte en las mañanas, lo que te da una motivación.
Y si uno mira todos los textos y temas de salud también, ¿qué, cuán importante es la motivación que uno tiene en la vida para seguir adelante y para superar cualquier obstáculo que la vida te presente? Porque la vida siempre ocurren cosas, no es que sea difícil a veces, pero siempre hay circunstancias, ¿no? Y tener una motivación, algo que sea más grande que ti, que esté, y si todavía más es relacionado con ayudar a otras personas, eso te da un empuje en la vida que te ayuda a vencer cualquier obstáculo, siento yo. Y de todas maneras. Ahora, Mm, el punto, que esa como clic, esa necesita, sí. son momentos muy especiales, y que se sienten como muy adentro. Porque a mí me han preguntado, y yo también lo pregunto, hoy, ¿cuál fue tu momento o cuál fue la persona? Porque Mm, como que llega una convicción de que hay algo más de que lo que somos claro, físicamente. claro. Y siento que en la medida que uno va comprendiendo, va teniendo la convicción, no tienes duda. Y claro, y Mm, cambia tu visión de vida. Eh, Porque te das cuenta que somos más que la rutina que llevamos en forma diaria, que no mm, solamente estudiar, educarse, ser padre, abuelo, etcétera, y irse. mm, Entonces, ahora, unos tienen, yo siento, doy las gracias de tener la oportunidad de conocer a que fue Darío, y a través de él, pum, sentir eso internamente y después ya no tener más la duda. Y mm, claro, y te da un poco lo que tú dices, después ya te da la fuerza, te da la voluntad, un poco lo que Gurdjieff hablaba mucho de lo que tú decías, el cuarto camino, que en el mm, fondo es un desarrollo de voluntad. Y es mm, una voluntad interna, es una voluntad interna que te va naciendo desde ese clic que recibiste. claro, Pero ya, claro. eso tiene que ver con lo que hablábamos fuera ahora, antes, significa la espiritualidad Mm, práctica, es decir, hay que ir trabajando en el día a día. claro, claro. Oye, Edgardo, y entrando en el tema, ¿qué es la nueva humanidad? No, mira, está saludando ahí a todas las... Sí, sí, discúlpame, hay una señora del hostal que llegó aquí a ver qué es lo que está, porque estoy en espacio público, estoy en un hostal, me quedo en lugares baratitos, entonces sí, Está llegó a bien, saludar, llegó curiosa. está bien. Mm, mm. Pero Bueno, muy bonito. disculpa. Ah, no hay Sí. problema. ¿De qué se trata o la nueva humanidad dentro de lo que tú has estudiado, de lo que tú has conocido y lo que tú has desarrollado? Mira, que quizás la nueva humanidad suena quizás muy grande, en el sentido de que estamos Mm, viviendo un proceso de transformación a nivel individual y a nivel colectivo, como mm, humanidad. Eso ya nadie lo discute porque es cosa de verlo. claro, Es cosa de ver lo que está sucediendo en las distintas áreas de la claro. sociedad. Educación, tecnología, política, salud, economía, etcétera. Todo está transformándose. Las relaciones están transformando, la relación padres con hijos se está transformando, la Mm, visión, las religiones, todo. Y eso es producto de que estamos cambiando de partida de era. Estamos pasando a la era acuariana, que eso ya es un mm, cambio de visión, sí, una visión mucho más de pisciana, más emotiva, con una visión más acuariana, más de aire, más expansiva. Eh, entonces, el propósito de poner ese nombre, por ejemplo, en el festival y todo, es que tenemos que empezar a tomar conciencia de que estamos en un proceso de transformación mm, hacia un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de humanidad, y que esa transformación implica muchísimos cambios, pero también un gran desafío de incertidumbre, mm, porque tal como las leyes, distintas leyes, por ejemplo, la ley del orden y del caos, la ley de mm. la acción, es decir, para que exista algo nuevo tiene que desaparecer, Morir lo viejo. morir lo viejo. Sí, Eso, eso es rudo, eso mm, es acción, es muerte, claro. eh, es un poco lo que está sucediendo hoy día, hay violencia.
Es decir, hay cambios muy fuertes. Mm, Entonces, la mm, idea con esto es que, primero, que no entrar en el miedo, porque hoy día uno puede entrar en el miedo y en la incertidumbre fácilmente. Es cosa de escuchar un poco la televisión o ver los distintos puntos, todo lo que está sucediendo. Y entonces, mm, es como que nos conectemos a esta nueva energía y que nos conectemos sin miedo a transformarnos. Justo estaba haciendo un programa con Ángeles Lazo, que es astróloga, mm. Sí, y este año, muy conocida en Chile. claro, este año que Sí. viene es el año de la serpiente. ¿Y, Mm. y qué significa eso con la serpiente? El cambio de piel. Eh, Uh, claro, entonces eso significa que cada uno de nosotros tenemos que ir cambiando la piel. O sea, tenemos que sí. hacer un proceso de transformación, primero interno, para ahí apoyar, aportar al cambio externo de la sociedad, en cada Mm. uno en distintas áreas. Y Sí, y ese es lo que en está haciendo. astrología entramos hace poco al ciclo de Plutón en Acuarios, lo que Sí, acelera todo este proceso de Acuarios, ¿no? Plutón es la transformación tremenda, es cambios muy, muy profundos en la sociedad y en todo, y lo estamos viendo, ¿no? Como tú mencionabas. sí. Sí. Y además, el próximo año, si tú sumas 2025 da 9. Y Mm. 9 también un número muy, muy grandote. El número, Argeométrico. claro, el número del cambio. Mm, En el 9 mm, está, está la transformación. Y es como inmortal. Entonces, pero todo parte desde el interior. mm, Tu mm, cambio tiene que partir. Y qué significa ese cambio? Bueno, ahí viene un poco MCA, cambios en tu forma de pensar, en tu forma de razonar, en tu forma de cómo te relacionas con las personas, en mm, en tu gestión emocional, eh, cómo actúas emocionalmente, qué cosas te, te sacan, te desidentifican de lo que eres o te identificas con lo que hay. Cambios de tipo físico, empezar a cambiar la alimentación, por ejemplo, la actividad física, cuidar el cuerpo, conocer el cuerpo, las distintas áreas, empezar a hacer una transformación y cambio interno, o sea, que tiene que ver con la autoobservación, con el empezar a verse más profundamente y desde ahí ir, por ejemplo, un poco, a ver, definir cuál es tu principal hoy día, te están cambiando. sí, discúlpame, no quería interrumpirte, pero es como Ah, que está es bien. demasiada luz en el fondo, entonces siento que yo me estoy viendo un poco borroso y ya pronto voy a hacer una mancha, así que No, pero estaba antes de bien. Ahí convertirme está, en una mancha, creo que me cambié de lugar, disculpa. ahí está Sí, mejor, sí. Pero estabas bien sí, igual antes. aquí me veo mejor, pero bueno, no está el lindo paisaje de fondo, pero bueno, lo que importa es lo que estamos conversando. Sí. Sí, está perfecto. Bueno, lo que te decía sobre los cambios. Entonces, Sí. eh, el cambio uno tiene que empezar a cambiar de verdad, pero hay que hacerlo. Por eso hoy día hay mucha información al respecto, hay distintas formas, pero eh, para partir con un trabajo, uno tiene que ver cuál es tu principal como problemática, cuál es tu principal limitante y de ahí partir, porque uno muchas veces cuando quiere cambiar se empieza a encontrar muchas cosas distintas, pero siempre hay Ahí una. siento que es como entrando como el segundo título de la conversación, ¿no? Lo espiritual en lo cotidiano. Exacto, Porque se puede hablar mucho de espiritualidad, yo puedo pensar que es irme a una cueva, por aquí hay varias cuevas, y sentarme a meditar en una cueva, como aislarme quizás de la sociedad. Pero hoy en día, esta era de Acuarios, que siento que es también lo que estás trabajando tú, que lo que nos propone es llevar la espiritualidad a lo cotidiano, ¿sí? No en los templos, no en las iglesias, o sea, igual se puede estar ahí, ¿no? Con las inquietudes que tenga cada uno, con la necesidad de desarrollo que tenga cada uno, pero también en nuestras casas, también en la sociedad, también en las cosas, en la calle, en lo que hacemos en el día a día. exactamente. Es que eso es lo que tú dices, porque claro, no sacamos nada con irnos al Tíbet
y quedarnos ahí meditando y sentirnos que somos súper espirituales, porque por algo estamos en la materia, por algo estamos conectados. Entonces el desafío es justamente ser espiritual aquí en la tierra. Eh, Mm, y ahí donde vienen los desafíos y no quedarse conectado solamente a la rutina, al trabajo y olvidarse de uno. Lo que pasa es que uno tiende a olvidarse de uno. Eh, mm. ese grave problema que todos tenemos. En Entonces, la vorágine material, ¿no? claro, Del, que del, no del hace mundo material, del mundo en la sociedad. eso. El olvidarse significa el desconectarnos de lo que somos. Mm, Entonces, el trabajo permanente debería ser el recordarse de lo que somos. Tenemos que tratar de mm, recordarnos en el día, por ejemplo, ahora que estamos conversando, nos recordamos porque estamos hablando un poco de eso. mm, Entonces nos recordamos que estamos hablando, por ejemplo, y que estamos aquí. Pero en general pasamos como a control remoto en el día. Tomamos desayunos sin recordarnos que estamos tomando desayuno. Trabajamos igualmente a control remoto y así llegamos a dormirnos y otra vez el otro día. Entonces, eh, tenemos que hacer ese recuerdo de sí mismo diariamente. mm, Y eso es un trabajo no fácil, porque mm. nuestro lorito, esa grabación que tenemos en el cerebro, nos está sacando permanentemente del presente, de lo que somos. Mm, Después nos sí. identificamos emocionalmente a muchas situaciones, quizás pasadas, futuras, etcétera, que también nos sacan. Eh, el cuerpo también, si no desarrollamos bien alguna actividad física, si no nos alimentamos bien, por ejemplo, tenemos poca energía. Al tener Mm, día también como que nos vamos quedando dormidos, más todavía durante el día. Entonces vamos funcionando, yo lo he repetido varias veces, pero que es muy gráfico, que funcionamos como sonámbulos. mm, Eh, mm. el sonámbulo se levanta a la cama, puede hasta comer, puede hacer de todo, pero después no sabe lo que hizo. Claro, Y es inconsciente de todo lo que ha sucedido claro, en ese espacio, ¿no? y nosotros En ese funcionamos tiempo. un poco así. El ser humano hoy día Mm, forma como sonámbulo, porque haces todo a control remoto. Eh, entonces, la tarea principal es empezar a funcionar más despierto. mm, Y eso está en el día a día, está en el día a día. Por ejemplo, no sé, si estás caminando, tratar de caminar un poquito más, no con tu ritmo normal, sino salir de ese ritmo que puede ser más lento o más rápido, pero eso te obliga a tomar conciencia del caminar. mm, Ejemplo, sí. eh, todo el alimentarse, la forma que te duerme, cuando conversas o cuando escuchas a otras personas, tratar de ser más observador eh, y disfrutar más el momento, disfrutar, observar mucho los pensamientos, que, bueno, muchos sabios como Eckhart Tolle y otros plantean que nuestro principal enemigo son los pensamientos, porque Mm, los pensamientos también son automáticos, la mayoría. Es una grabación que tenemos. mm, Y nosotros es propio, que es algo original y no es una grabación automática, porque si tú empiezas a observar tus pensamientos y a notarlos, te vas a dar cuenta que tienes pensamientos muy reiterativos, que claro. vuelven y vuelven, cosas quizás del pasado, cosas para el futuro. Entonces, esos Gurdjieff pensamientos, hablaba del hombre robot. En sus claro, tiempos que los robots no existían mucho, ¿ah? Y ahora ahora que tenemos más conciencia de lo que significa ser un robot, se entiende más claro, quizás. él fue muy visionario. Automatizados, ¿no? Él Sí, él hablaba mucho de que estamos programados también. Que claro, claro. funcionamos como un programa, como un robot, lo que tú dices. Mm, mm, Entonces, sí. el trabajo es desprogramarse. Eh, Mm, ahí es donde está el trabajo diario. A ver, cómo funciona. Primero es conocer cómo funciona el programa. Cómo funciona el claro, programa mental, cómo funciona el cómo programa funciono emocional. yo. Exactamente. No tú, sino tu Mm. programa. O sea, claro, claro, internamente, a eso me refiero, como el autoconocimiento
para darme cuenta de que estoy en modo robot o automático. Justamente, justamente. Mm, Entonces, eso es lo primero del trabajo, empezar a observar el programa de uno eh, y empezar como a pulirlo, poquito a desprogramarlo. Por eso que las tareas, el trabajo espiritual es de desprogramación. Entonces, mm, uno de repente se mete información o más instrucciones o este curso o este taller, pero eso muchas veces es más programación. sí. Sí, mira, la era de Acuarios, o sea, uno de los símbolos que tiene la era de Acuarios es el hombre con el cántaro, ¿no? O sea, es el símbolo de la era de Acuarios, el hombre con el cántaro. Y el cántaro, que también tiene relación con el camino del Santo Grial, estas historias que nos cuentan en el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, la búsqueda del Grial, el Santo Grial, que era la copa donde se supone que se almacenó la sangre de Cristo cuando él murió en la cruz. Pero en el fondo es como el almacén de la vida de algo valioso, ¿no? Todas esas historias tienen un simbolismo y algo que nos ayudan a entender cómo es el proceso. Entonces, el que vacía el cántaro es el que está vaciando el cántaro del conocimiento. Y un cántaro, para poder vaciarse, o sea, tiene que estar lleno, pero para poder llenarse de nuevo tiene que vaciarse, porque si no, todo lo que lo completó empieza a resbalar y resbalar, no entra nada más. Entonces, en el proceso del ser humano, también un poco lo que he aprendido yo es que hay que vaciarse para poder llenarse de nuevo, vaciarse de ideas, vaciarse de preconceptos para llenarme de nuevo. Y también lo que dices tú y lo que has aprendido tú es lo que lo que estoy aprendiendo, compartirlo, porque si no, no me sirve acumular conocimiento si no lo comparto. Cuando yo lo comparto, aprendo más. O sea, en el proceso me vacío, entrego a los demás y me gano la oportunidad, la vida me da la oportunidad de llenarme nuevamente. No Exactamente. sé cómo lo ves tú. No, Sí. sí, toda la razón. De hecho, hay dos cosas ahí que se pueden complementar. Uno, con Mm, el tema de información de lo que sucede hoy día. Es decir, claro. hoy día hay demasiada información y Hay la mayoría... un bombardeo de información con internet, es demasiado. Sí. Exactamente, y si es una información que no la procesas, es una Mm, información muerta, claro. que te está llenando nomás, pero Mm, no te está aportando. Y el otro punto que tú estás planteando que creo es muy, muy importante, que es el dar y recibir. Eh, Porque mm, en la medida que tú vas dando, tienes capacidad de recibir, lo que tú dijiste. Porque entregas, recibe, entregas y recibe. mm, Pero si no mm, das nada, claro, llega un momento que tampoco vas a recibir nada. Eh, es una ley, es súper... Entonces, por eso que es importante dar. Es un buen negocio, entre mm, comillas. eh, claro. porque a medida que vas dando, también vas recibiendo. Y eso uno lo puede experimentar en la vida y se da cuenta que así es, pues. Es decir, Mm, ¿qué sacamos con acumular conocimiento si es que esto no es experimentado, si es que no es procesado, si es que no es claro. aportado a personas también? En el fondo, y lo principal que hoy día también se habla mucho y que tiene que ver con el día a día es que uno tiene que experimentar las cosas que va a Mm, aprender, no claro. guardarlas. Antes de que entre en el tema de experimental, de experimentar, disculpa, Tribu Nueva Humanidad dice la trampa de la New Age. Claro, esa Claro, trampa como de acumular conocimiento, tomar distintos talleres y cosas, pero no aplicarlo en la vida cotidiana. exactamente, no procesarlas, Mm, porque, claro, no, es que al final nos hace mal, porque nos claro. llenamos de información, pero no enfocamos, no enfocamos. Mm, Y lo que decía un poco antes respecto al trabajo interno, que uno tiene que hacer foco en, mm, ojalá, un punto, en un punto que sea como el más crítico tuyo, mm, profundizarlo bien, a ver cuál es mi punto crítico hoy día que me limita en mi crecimiento, que puede mm, ser un aspecto defectuoso, no sé, por darte un ejemplo, la flojera, no sé. Ya, mm, en fondo, claro. yo soy flojo. Me cuesta levantarme, me propongo cosas y no las hago. eh, Mm, eh, Tengo muchas buenas intenciones, pero no las logro. Ya, empieza a trabajar la flojera.
Ya, ¿y cómo trabajo la flojera? No sé, empieza a levantarte un poco más temprano, una vez a la semana, así que después 2 veces a la semana, después en vez de levantarte a las 7, levántate un cuarto para las 7. Eh, Mm, anda, métete en un gimnasio. Eh, ¿Te das cuenta? Entonces, mm, eh, uno tiene que enfrentar esos aspectos, pero experimentalmente. mm, Eh, mm. no solamente palabras, porque si no nos quedamos en la intención. Si por Claro, ahí hay un claro, dicho por ahí, porque el mundo está lleno de buenas intenciones. claro. Claro, no, también hay otro dicho que el camino hacia el infierno está plagado de buenas intenciones. También. Es, Sí, claro. Entonces, el trabajo espiritual, que mucha gente también se va en la volada con el trabajo espiritual. claro. Cree que como que hay que recitar muchos mantras nomás, eh, Mm. meditar Estar harto, y meditando todo el día. justamente, pero no es solamente eso, Mm, está en el día a día. O sea, mm. si tú en la oficina estás enojado estás enojado con alguna persona y te da rabia, bueno, quizás el trabajo es ese. A Sí. ver, ¿por qué te está dando rabia esa persona? Cambia tu disposición a esa persona en el trabajo, y ese es un trabajo espiritual, pues, Mm, porque te va a producir una transformación. sí. Eh, si no te atreves a hablarle a tu jefe por a veces cosas, bueno, tu trabajo es anda a hablar con él. Mm, Enfrenta esa vergüenza que puedes tener, por ejemplo. Si te cuesta hablar en público, bueno, enfréntate y habla en público. sí. Eh, Es ir venciendo esas pequeñas limitaciones que tenemos y que se van sumando y se van transformando en limitaciones grandes en nuestra vida, al final, ¿no? de todas maneras, y además que el tiempo se Sí, pasa muy rápido. sí. Entonces, Eh, con lo que me estabas diciendo, me estaba acordando, José Manuel Estrada, que uno de los maestros precursores de este movimiento, la Gran Fraternidad Universal, él, cuando le preguntaban, porque mucha gente, él era de los años 50, 60, ¿no? Murió por ahí por el 80. Y cuando la gente le preguntaba, eh, maestro, ¿cuál es mi misión? Y él decía, es lo que le toca hacer día a día. Usted se enojó y le pegó a alguien, bueno, su misión es sentirse mal porque le pegó a esa persona y después ir y disculparse. Tiene problemas con su señora, su misión es resolver los problemas con su señora y las otras cosas cotidianas que estabas nombrando tú. claro. ¿Mm? A veces pensamos que quizás nuestra misión es como, oh, súper grande, tengo una misión, pero puede ser que mi misión sea grande, pero para poder llegar a esa misión grande tengo que ir cumpliendo pequeñas misiones cotidianas en el camino, como lo que estabas mencionando tú, de todo esto cotidiano, ¿no? Sí. Que me cuesta hablar con mi jefe, que soy tímido, que tengo problemas de relaciones con las otras personas. Ir resolviendo todo eso. Sí. Concuerdo completamente con lo que estás diciendo. Sí. Sin duda, sí, así debería ser. Y lo otro que a veces uno conversa con las personas y dice, no, o sea, es que yo todavía no tengo tiempo para, para trabajar en lo espiritual. Mm, Entonces, claro. claro, ahí aparece una conversa y dice, bueno, a ver, ¿qué es para ti lo espiritual entonces? Porque Mm, lo ven como algo, como una actividad más distinta al trabajo, al hogar, a la familia, a la comida, en lo espiritual. mm, Pero claro. no, lo espiritual está en todo. Desde la comida, de la forma como tú te alimentas o cómo comes, el acto de comer, qué sé yo, las relaciones, Mm, bueno, todo, todo. sí, Entonces, no, se separa, no hay que, yo creo que no hay que separarlo. Eh, eh, claro. es parte de tu vida el tener una acción más consciente. Si en el fondo Mm, lo espiritual tiene que ver con la conciencia, con desarrollar conciencia. claro. La conciencia tiene que ver con el estar más despierto, o sea, con los Mm, ojos un poquito más despiertos, y darse cuenta de qué es lo que uno hace en el día a día. Entonces, eh, hay que olvidarse de eso, que uno no tiene tiempo. Si, esa es una disculpa. Es solo una mm, disculpa para no
incursionar un poquito más en profundidad de lo que significa eso. Claro, claro. También me acordé de lo que decía otra persona, también un maestro de la Gran Fraternidad Universal, José Marcelli. En uno de sus escritos le leí, siempre le preguntaban cuál era el motivo, cuál era la motivación en la vida, para qué estamos aquí. Y él decía, para vivir. Y después decía, y si le queda energía y le queda tiempo para explorar un poquito más, para entender por qué estamos viviendo. Claro. Sí, O sí, sea, hay que irse claro, a los cuestionamientos, las típicas preguntas profundas. sí, ¿Para qué está sí. aquí? ¿Quién es uno? Todo, pero eso no puede dedicarse a eso solamente, es como un proceso todo. Eh, Mm, pero todo sí, parte desde uno. Yo creo que esa es la base, bajo mi punto de vista. claro, Partir, claro. y uno puede hacerse esas preguntas, pero a partir de uno, es decir, empezando con la observación, con la autoexploración, con empezar a transformar algunos aspectos, porque a medida que está la ley de la correspondencia, no sé si has escuchado esa ley. Claro, las leyes herméticas, los 7 principios herméticos. Exacto. Uno de ellos es la ley de correspondencia, sí. Es una ley súper importante porque es una ¿Cómo es, ley que... si me dejan mencionarla, o sea, lo Claro, que entiendo yo, cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera? Sí. exactamente. Y llévalo a la práctica. ¿Cómo la puedes aplicar, por ejemplo? Ah, como, como es adentro, es afuera. Si yo estoy siempre triste, que es algo que a mí, no siempre, pero me pasa de vez en cuando que estoy triste, eh, mis ojos van a estar mostrándome un mundo triste. Entonces tengo que trabajar esa tristeza para poder ver alegría afuera. No Súper. sé, es un No, ejemplo. no, súper, claro, es una correspondencia. Sí, Sí. sí. Y así uno puede ver distintas, quizás la correspondencia, no sé si más profunda, pero la que queda como más clara, que Mm, nosotros somos parte de la divinidad. Nosotros tenemos mm, una chispa divina, mm, que es la chispa que está dentro de toda esa gran lluvia que es la conciencia mm, o Dios, como uno quiera mm. llamarlo. Entonces, en la medida que te conoces a ti mismo, vas a conocer la divinidad. Eh, entonces, primero conócete en tu interior, que eres parte de esa divinidad, y vas a conocer la divinidad. Entonces, esa es una correspondencia. La mayoría de las personas, muchas personas, buscan la divinidad afuera, Claro, como una fe ciega, claro, pero, claro, pero siento que parte desde adentro, porque si nosotros claro, somos parte de esa divinidad, claro. entonces empieza a conocerte a ti mismo y por correspondencia vas a conocer al todo. Y mira, Eh, lo entretenido ahí es que como es correspondencia va para los dos lados. Así funciona la astrología también, ¿no? claro, Empezamos a entender lo que sucede en los astros y con eso entendemos lo que nos sucede psicológicamente a nosotros. Y también me acordé de otra frase que decía también un maestro José Manuel Estrada, que decía, Dios se conoce a sí mismo a través de la forma humana. O sea, que si nosotros estamos en el proceso de conocernos a nosotros, estamos ayudando al trabajo que hace Dios para conocerse a sí mismo. Así tan fuerte es la correspondencia. justamente. Bueno, y relacionado con lo que tú dices, algo que también Mm, aprendí de mi maestro, es que en la medida que tú vas desarrollando experiencias de conciencia, que son las experiencias que están más en el momento presente, mm, esas experiencias las aportas a la divinidad, mm, a la creación, claro, porque esa conciencia se va expandiendo a través de las experiencias de cada uno de nosotros. Entonces, mientras más, maravilloso. mientras más conciencia, mientras más experiencia de conciencia tienes, más estás aportando. Mm, Y el qué que no tiene ninguna maravilloso. experiencia de conciencia no aporta nada. Sí, aporta vida. Claro, Aportará en otros aspectos también, porque hay claro, correspondencia, ¿no? pero Edgardo, te quería comentar algunas preguntas. Bueno, y un saludo aquí de YouTube, hay un saludo desde Cali, Colombia, el Valle del Cauca, de Santiago, Chile. Yane Ruiz
que es una amiga que conocí viajando desde España, es tarde en España, ¿no? Ella pregunta, de todos los invitados, a ver, ay, se me perdió la pregunta, discúlpame, aquí está. ¿Qué personas que has entrevistado han dejado una huella en ti? Son varios, Me imagino, pero, porque has pero entrevistado a personas como luminarias de esta era. mucho, mucho. Sí, Claudio Naranjo, Así es, Humberto Maturana, Patricia May, la abuela Margarita, ¿eh? sí, Sí, Emilio te están Carrillo, soplando. sí, Ah, Emilio Carrillo, sí, Miguel Ruiz, eh, claro, y la abuela Margarita, Humberto Maturana, eh, sí, Claudio Naranjo, un 7, sí. bueno, Xavier Pedro, bueno, Ah. son muchos. Celina, por ejemplo, que es una gran Sí. canalizadora, que llega Mm. siempre al corazón. ¿Quién más? Dame nombre. Bueno, si uno Pero muchas, visita el MCA canal, están ahí como extractos de las entrevistas y después uno puede ver en YouTube las entrevistas completas, pues son absolutamente todas súper interesantes. por ejemplo, el doctor Manel Sanz, que es español, Mm, que, que hoy día la está, porque él es médico cirujano, pero hoy día está transmitiendo fuertemente de que nosotros somos conciencia infinita, mm, porque él mm, ha tenido pacientes que han tenido la experiencia cercana a la muerte, y él ha visto a esas personas cómo han vuelto y las cosas que han contado, y cosas, pero muy, que a él lo han dejado con la boca abierta. Entonces él ha mm, profundizado muchísimo sobre el tema, y hoy día es un difusor de que somos nosotros conciencia infinita. A mí me gusta mm, mucho el concepto porque es muy como claro, así, que somos conciencia, pero somos conciencia y materia, y el momento de que tenemos la muerte física, esa conciencia infinita se va, pero no muere, se va a otras dimensiones. mm, Y después, mm, una conciencia infinita que ya viene con experiencia. Cada experiencia en conciencia, esa conciencia infinita se va expandiendo. Después ya mm, vuelve más expandida nuevamente a otros cuerpos, otras experiencias que nos toca, y así. Y eso es lo que él va transmitiendo. Ya tiene 80 y tantos años, pero cada mm, video mm. ya tiene 300, 400 mil vistas, Ya, así. Está llegando mucha wow, gente joven y todo, así. Y es sí, muy, muy sencilla. Bueno, en general la gente sabia es muy sencilla. claro, Eh, en su explicar, sí. Sí. sí, Y de todas estas gentes, personas sabias que has entrevistado y has convivido con, eh, que has incorporado lo que ellos transmiten, lo que ellos enseñan en tu vida cotidiana. bueno, yo siento que sí, pero específica. Bueno, mi principal maestro es Darío Salas, y Darío yo creo Salas, sí, que sí, lo has sí, mencionado. Sí. de ahí surge, porque él creó, digamos, como un método, se puede decir, Mm, de cómo ir desarrollando conciencia. Pero sí he ido aprendiendo, no sé, de Humberto Maturana, por mm, ejemplo, eh, mm, esa calidez, esa sencillez para un hombre tan sabio. eh, mm, e- e- Esa calidez que te entregaba. Lo mismo, Claudio, mm. la misma cosa. Con la Patty May, esa capacidad, no sé si la conoces a la Patty May. Sí, bueno, Bueno, por los libros y por las cosas que comparte. Sí. claro, pero ella desde muy pequeña ha tenido limitaciones físicas. Ella Bueno, es siempre ha pequeñita, sido pequeña en estatura, claro, pero es bien, pero, bien pero, pequeña, y pero ha tenido, claro, a pesar de eso ha construido, o ha desarrollado, tiene una sabiduría enorme y a la par que ha ido superando las limitaciones que su condición física lleva, ¿no? eh, Y, eh, y tiene hijos y justamente, vive muy bien. justamente, y Sí, tiene ese punch, y entonces uno sí, dice, uno que puede estar súper bien con salud y de repente se anda quejando, y ella sí, transmitiendo con fuerza. Por ejemplo, otra claro. cosa de Emilio Carrillo, que yo lo he visto, he estado con él y todo, Mm, nunca contesta mal a nadie.
siempre contesta Ah, muy bien, educado, con respeto. Uno puede ser gente que le repite la pregunta o que chismorea, y él ¿ya? después igual le responde en forma cálida, tranquila. Ah. Eh, Y si alguien lo ofende, por ejemplo. no lo he visto nunca alterado, nunca, Ah, mira, nunca, nunca. mira, Y siempre contesta con mucho respeto y ya, escucha. Yo creo que es un digno ejemplo de tolerancia claro. y además responde con es decir, gracias por preguntarme esto, sí, ta, ta. Mm, Eh, de él yo creo que he aprendido a ser un más, gran ejemplo. eh, Ah, y disculpa, amable, de él has aprendido, me perdí eso. sí, ser más tolerante y ser más amable, Mm, porque uno tiende, en lo personal, yo tiendo eh, a ser muy intolerante, invisible. Es decir, tú puedes estar hablando y yo no a veces me doy cuenta que te estoy descalificando. mm, Eh, mm, es una intolerancia. claro. Ya diciendo, ya está hablando lecera, etcétera. Ah, Que no lo habla, dices, pero lo estás pensando, ¿no? estoy pensando. Entonces, esa intolerancia, sí, hace ya bastante tiempo que la he ido descubriendo y intento trabajarla y que tiene que ver un poco con la soberbia también. Es decir, Y la crítica, ¿no? claro, que la crítica viene un poquito Mm, de de la ahí, gorrilla y de la soberbia, el sentirse sí, como superior. sí, Y Emilio Carrillo sí. no, porque cada ser humano es así, pues, y hay que Ah, cada uno respetarlo, y cada uno tiene su sabiduría. eh, claro, y dejarlo ser. Entonces, en el sí. trabajo actual yo creo que es importante, si uno habla como que estamos hablando, que estamos como en una fraternidad, que somos hermanos, bueno, que hay que ser coherente con eso. Mm, Entonces, somos no, toda una familia humana y somos todos hermanos y hermanas. sí, pues si todos provenimos de la misma fuente, todos tenemos una Sí, chispa. eh, incluso en lo material, sí. O sea, uno se puede sentir muy distinto a otras personas y hay gente que me dice, no, pero esta persona, y cuando alguien me habla de qué tan distinto se siente a otras personas, en el fondo de como desde la crítica, ¿no? Yo le digo, mira, solo hace unos pocos millones de años atrás éramos todos, en lo material, en lo físico, éramos todos parte de un átomo, y de ahí nació todo en el Big Bang, ¿no? Así que todos venimos desde lo mismo, estamos todos juntos hace unos pocos años atrás. exacto. En la evolución eso es poco, para nosotros es mucho. Ahora quizás venimos antes del Big Bang. Probablemente, o sea, la vida es continua, ¿no? Probablemente mucho Ah, antes, sí, sí, sí. según Fernando Malcún, que también lo entrevisté varias veces, que también aprendí harto Ah, de él. Fernando hablaba que nosotros teníamos a lo menos unas 1000 vidas. 1000 vidas, imagínate. 1000 vidas. Joyce Lewin, que ha compartido el nombre del MCA canal, dice polvo de estrellas. Sí, yo diría que sí. No sé qué dice Edgar. Sí, yo no sé, y ahí yo tengo, no tengo respuesta, tengo las inquietudes ahí, Claro. eh, pero sí, yo siento que provenimos aparentemente por toda la información que hay, ya nos hemos repetido muchas veces, lo hemos repetido, pero sí que vamos, si desarrollamos conciencia, de eso yo tengo la convicción, de decir que hacemos un trabajo de conciencia, eh, por correspondencia nos vamos a ir más conscientes y por Mm, correspondencia vamos a volver más conscientes. mm. Entonces, por eso ¿Qué es lo es que que... hacen, ¿Mm? qué es Dime, lo dime. que hacen grandes maestros, ¿no? Grandes iluminados que eligen renacer, o sea, ya pueden formar parte del próximo estado evolutivo, Así, eh, del camino ya más allá del ser humano, ¿no? sí, Pero eligen volver con personajes como Buda, como Mahoma, como Cristo, ¿no? Eligen volver para hacer un trabajo con la humanidad, exactamente. enseñarles y compartir. Es un acto Son- de amor profundo, ¿no? Esos seres ya ya están en otro nivel de evolución. Sí, sí, Ahora supongo que el trabajo es así, pues es el trabajo sí. que llega un momento en que ya no es necesario venir a experimentar la materia. Y Mm, posiblemente como conciencia infinita
tenemos que ir desarrollando en otras dimensiones. O sea, cada vez hay más evidencia de que hay otros seres en otros planos. Entonces, claro. ¿por qué ser? Hay una película que hoy día está en YouTube que se llama Nuestro Mm. Hogar. ¿Has escuchado? Nuestro hogar. No, no, la voy a buscar. Sí, es una película que la escribió un espiritista brasilero, se llama Chico Javier. Chico Eh, Javier. claro. Eh, y él tiene varios libros, y uno de esos libros se llevó a la pantalla, que se llama Mm, Nuestro Hogar, que de alguna mm, forma mostrando su visión de cómo funcionamos. Entonces ahí él muestra que nosotros como conciencia en un momento dado volvemos aquí a la materia, podemos tener distintas experiencias y después volvemos nuevamente a nuestro hogar, que él lo llama, que es mm, otro plano. Y en ese otro mm, plano tú tienes conciencia y vas viendo, llegando a otras personas, a otros seres humanos que ya han muerto. Bueno, y mm, en ese plano van teniendo distintos trabajos y servicios. claro, Entonces, y ahí tienen la opción también si quieren volver, si tienen temas pendientes o no quieren volver. Una claro. película que la recomiendo, ¿ah? Sí, Muy, muy sí, bonita. sí, la voy a buscar y la voy a ver. Ahí te cuento Tú ves cómo me va. nuestro... Y mira, también me acordé, perdone que sea tan repetitivo, pero también me acordé, porque es alguien a quien he escuchado y admiro mucho, a José Manuel Estrada. También me acordé de algo que decía él cuando ya llevaba varios años de vida, tenía 80 y tantos y seguía trabajando, seguía viajando por el mundo donde lo invitaban, dando conferencias, compartiendo lo que hacía, compartiendo prácticas de yoga, meditación. Y le preguntaban, "Ve, pero ¿qué va a pasar con todo lo que usted ha construido, con esta misión, con la gran fraternidad universal, una vez que usted se vaya, una vez que usted muera?" Y él les decía, miren, no se preocupen, o sea, este cuerpo físico que tengo aquí, me limita. Yo, sin este cuerpo físico, yo puedo hacer mucho más. Y le decía, sí. Y probablemente esté por ahí haciendo mucho más, porque él adquirió un compromiso que fue para toda la humanidad, o sea, para toda la era de Acuarios y para la humanidad también. Y la era de Acuarios dura 2000 años, Sí, eh, pues, según los registros que él tenía y lo que él compartía, empezó en el año 48. puede Y el ser. año, el año número 72, que se supone que el primer grado iba a venir una gran crisis, lo que vino fue el COVID. El año O 72. sea, los 72 años después de que comenzó la era de Acuarios, Ah, COVID. claro. Bueno, Sí, el tema de también están los ciclos de 60, ¿sabías tú en la astrología sí, china? sí, Porque son también. cinco elementos y 12 animales. Claro, Entonces, claro, 12, o sea, uno se repite cada 60 años. Y lo que claro. se plantea, por ejemplo, también, si tú vas hacia atrás, el año 1960, esta humanidad empezó con una nueva humanidad, se puede decir. Empezó el tiempo de los hippies, el cambio de la Sí, sí, educación, claro. etcétera. Y 70 años más fue el 2020. Ah, Y si te sí. vas para atrás, estamos hablando del año 1930, cuando estaba en plena casi de la Segunda Guerra Mundial. Mm, Eh, sí, entonces, no, perdón, 1900, claro, 1960 y 2020. El año claro. 1900, entiendo que Grandes también guerras. pasaron, Sí, no, ya empezó muchos cambios. sí, La sociedad, imagínate, en 1900 empezaron a llegar un montón de inventos y cosas. Entonces, también son esos ciclos. claro. Entonces, estamos entrando en el ciclo del 2020, donde, bueno, por la astrología china, también desde el 2020 al 2032, viene, ahí viene con Tut y todo lo que nos está Mm, pasando. Hasta que claro, el claro, 2032 viene, se supone que ahí se completa y llegamos como a esta nueva humanidad, se puede decir, en, claro, en el claro. en el ciclo de los 12 años, Ya, porque ya están afianzada, ¿no? ya alcanzados, que en el Mm, fondo es la destrucción y la construcción. claro, claro, Por eso, por eso estamos viviendo en forma tan intensa. claro, 2020, claro. 21, 22, 23, 24, todos Sí, estos años son muy poderosos, pero también son, son complicados. Son sí, complicados porque se está removiendo todo. sí. El tema del clima también.
se habla mucho hoy día, cosa de ver todo lo que está sucediendo con el clima. Y eso es Mm. producto de cómo ha sido nosotros como seres humanos, cómo hemos tratado a la naturaleza. Alfredo Sfer, que lo hemos entrevistado aquí también varias veces, él hablaba de que bueno, me imagino en Chile todos conocen a Alfredo Sfer, no fue candidato a la presidencia, pero también tiene un gran trabajo espiritual. Mucho. Él, de hecho, por eso fue que no lo votaron mucho, porque lo veían hippie, pero era un tipo que fue presidente del Banco Mundial y aparte de eso fue discípulo de Maharishi Mahesh Yoga y de un importante Rinpoche budista. Él es budista, se define como budista. Sí. Tuve el placer de conocerlo cuando viajó a Nepal y nos encontramos ahí en Katmandú. Les dimos la vuelta a la estupa más grande que hay ahí, Ay, Bodhanath. Sí, sí, qué- sí, fue bien bonito el encuentro. Y sí. bueno, él decía, él siempre dice que el tema con la naturaleza es un tema de falta de conciencia del ser humano. O sea, si el ser humano desarrolla la conciencia, vamos a armonizar lo que está sucediendo en el planeta. Sí, pues. Ahí Así que no es solamente algo que pase por lo físico material, sino que es algo que pasa por nuestra conciencia, como tú lo estabas mencionando. por supuesto. Ahí eso es Mm, correspondiente también. Si la naturaleza es parte, supone que la mujer es la naturaleza también. claro, Y el por lo tanto, la simbolismo. importancia de cómo tratamos a la mujer, cómo tratamos a la naturaleza, también es cómo se va a ir floreciendo todo o destruyendo todo. Por ¿Cómo eso, tratamos si me permites agregar, cómo tratamos lo femenino interno también? Porque cada ser humano tiene su parte masculina y femenina, ¿no? por, por Y supuesto. nosotros los hombres o sea, en la cultura en general, la cultura patriarcal, hemos desarrollado tanto lo masculino que hemos subyugado lo femenino, lo que sucede hoy día en las religiones musulmanas, pero extremas, ¿no? En las más equilibradas Sí, eso está llevado de otra manera, pero como que esconden a la mujer tanto y la maltratan tanto. Y bueno, y en muchas sociedades vemos eso, y esta era de Acuario, que son las dos onditas que van en paralelo, es el equilibrio, ¿no? Por eso también el movimiento feminista que empieza como a crecer mucho, muy grande, las mujeres que empiezan a descubrirse, pero para que logremos un equilibrio, no para que un polo surpase el otro, porque si no, no vamos a poder caminar. sí. Tenemos que caminar juntos. Y de hecho, hace un par de conversaciones que tuve hace poco, Mm, hablábamos de desconstrucción del masculino patriarcal. claro, Tenemos que, claro, los hombres tenemos que empezar a deconstruirnos lo sí, patriarcal. Para eso sí, tenemos que tener claro nuestra programación, lo que hablamos antes, nuestra programación patriarcal, claro, ir desconstruyéndola, sacándola, sí. sacándola, sacándola, para de una forma también así ir transformando la educación de nuestros hijos y de mejorar las relaciones con las parejas y trabajar lo que tú dices, pues el aspecto femenino en uno también. Claro, claro. Es, Y la mujer es su aspecto masculino. por supuesto, Sí, es un para él. gran tema que es muy importante para estos tiempos también. Sí, sí. Edgardo, llevamos más de una hora conversando. Yo seguiría hablando porque se ve que contigo se puede hablar de todo y con temas que a mí en lo personal me interesan mucho, mucho, mucho. Pero ya, te libero y también lideramos a la gente que nos ha estado visitando desde varios países. Muy, muy, muy contento de haber estado aquí conversando contigo hoy día. Gracias a todos los que se conectaron. Si quisieras decir algo para ir cerrando, algún mensaje que quisieras mandar a la gente que nos ha visto hoy día y que van a ver esto en diferido después. Bueno, primero que nada, gracias a ti por esta conversación y felicitaciones también de generar estos encuentros que siempre son importantes. Tal como te decía antes, con una persona que quizás le haya resonado algo de Mm, lo que estamos, ya tarea lograda. Eh, mm, Solamente también transmitir un poco lo que me están transmitiendo a mí, las conversaciones que he tenido, es que vienen tiempos, o sea, estamos viviendo tiempos sumamente intensos, muy de grandes transformaciones, y donde más tenemos que estar más despiertos, más conscientes, cuidado con el miedo, no dejarse llevar por el miedo, por mm, tanta conspiración y, eh, hay incertidumbre, pero por otro lado una tremenda oportunidad de estar viviendo en estos tiempos, porque
porque si antes podíamos crecer uno en una vida, yo creo que en esta vida podemos crecer, no sé, 10 o 100 quizás. Sí. Entonces, que disfrutemos cada momento presente de esta vida en todas las áreas que nosotros compartimos. Qué bonito, qué maravilloso. Sí, yo siento que es un gran regalo, es un hermoso regalo de la vida estar en este momento con lo que está sucediendo en la humanidad. Sí. Es una gran, gran oportunidad. Imagínate todo lo que estamos viviendo, tantas Sí, experiencias, tanto sí, cambio en la área. personas que vivían hace 2000 años atrás, hace 1000 años atrás, no tenían todas estas posibilidades que nosotros tenemos hoy día. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, a desprogramarse y a disfrutar de cada momento. Disfrutar el presente, vivirlo Eso, conscientemente, como tú has dicho varias veces. eso. Muchas gracias. Maravilloso, muchas gracias a todos los que han dejado saludos por acá. Mavi Medina Vivero, Santiago Díaz, Joyce Lewin, Ana, Muchas bueno, gracias. muchos más. Tribu Nueva Humanidad también. Gracias por acompañarnos. Muchas, muchas, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo que haces, Edgardo. Es bonito, es maravilloso. Nos necesitamos hoy día en nuestra sociedad. Creo que es muy, muy, muy importante para esta nueva humanidad y creo que tú con todo este trabajo que a veces es silencioso, no es detrás de cámaras, es detrás con toda esta organización, a veces no eres tú el que aparece ahí y mucha gente quizás que te ayuda que tampoco aparece ahí, pero es un trabajo muy bonito y muy importante para dar a conocer a la humanidad todo lo que viene y todo lo que los cambios profundos que vamos a estar viviendo y cómo colgarnos de eso y cómo fluir con este proceso, con este camino, cómo entrar en ese río y fluir hacia esa energía para conectarnos más con